El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Y Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31. Palabra de Dios. Un espacio de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Manizales. Palabra de Dios. Nos dirigimos a todas las personas que ciertamente están allá, al otro lado de este micrófono. Lo hacemos desde esta Universidad Católica de Manizales, con nuestro programa Palabra de Dios. Y mi nombre es Óscar Piedrahíta Osorio, capellán de esta Universidad Católica desde el mes de febrero. En programas anteriores hemos querido presentar la Lección Divina como método de oración para acercarnos a la palabra. También hemos visto algunas claves de interpretación de la Sagrada Escritura. Ahora queremos hacer un recorrido por la palabra misma, para que ese método de oración que llamamos la Lección Divina y para que esas claves que hemos enseñado se puedan aplicar, claro está, a los bellos textos que nos regala la palabra. Es por ello que les proponemos en estos encuentros el recorrido, ¿por qué no decirlo?, el camino de acercarnos a cada uno de los textos que la palabra misma nos ofrece. Es palabra de Dios y por ende entonces debemos acercarnos a ella, con fe, con el deseo enorme, ciertamente de encontrarnos con aquel que se ha revelado en la historia de un pueblo y en la historia personal de todos los que decimos ser creyentes. Por eso les queremos proponer desde ahora este camino maravilloso. Pero queremos partir de un mismo texto, de la Sagrada Escritura. Para ello nos ubicamos en este capítulo 6 del libro del Deuteronomio, en esos versículos 4 a 6. Y nos dice bellamente este texto del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos visto hasta el versículo 8 de este bello texto, que ciertamente es la profesión de fe de un israelita, de un judío, de alguien que quiere acercarse a conocer al Señor que se revela en su historia. Y no solo debemos decir que son las palabras de un judío, de un israelita, es también la palabra misma para nosotros los creyentes, los cristianos. Por eso, en el objetivo que nos hemos trazado ahora, de caminar a través de los textos de la Sagrada Escritura, queremos entrar en el mundo de lo que bien llamamos es el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este caminar por estos textos nos llevará precisamente a entender a esa Torá, esa ley hebrea, que será la Biblia para un judío y que para nosotros se constituye también en esa palabra inicial en la que Dios se revela a su pueblo. Por eso es necesario decir ahora que el Pentateuco expresa la historia de la fundación de este que será el pueblo de Dios, Israel. Muy pronto, los hebreos tuvieron conciencia de que constituían un pueblo aparte. Se sentían profundamente diferentes de sus vecinos. Reflexionando sobre su propia identidad, adquirieron una certeza profunda
una fe inquebrantable, la de que habían sido llamados por Dios para representar un papel único en el mundo. Se vieron como la vanguardia de la humanidad, una vanguardia que el Señor Todopoderoso había venido personalmente a suscitar. Todos los relatos a través de los cuales meditaban sobre sus orígenes se centraban, por consiguiente, en unas cuantas ideas esenciales. Dios vino a buscar a un hombre en medio de una humanidad perdida. Le abrió a Abraham el camino del porvenir. Más tarde, vino a arrancar de la servidumbre a los lejanos descendientes de aquel patriarca. Después de liberarlos, les dio su ley, la ley del hombre regenerado. Finalmente, los condujo a la tierra prometida, a la tierra que había prometido antaño a Abraham. Lo esencial de este mensaje está contenido en esos primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, nombre que en griego significa los 5 estuches. Este conjunto de obras no se redactó de una sola vez. Incluso es bastante tardía su formación definitiva. Se cree que esta última redacción se llevó a cabo después de volver del destierro, en el siglo V a.C., por obra ciertamente de un escriba, Esdras. Pero el Pentateuco recoge las antiguas tradiciones orales y escritas que sintetiza, enriqueciéndolas con todas las revelaciones vinculadas a los acontecimientos más recientes. La intención de la redacción final es mantener la confianza en los que acaban de salir de la gran tormenta caldea. Intenta impregnarlos de la certeza de que el Señor no los abandona, de que prosigue un designio establecido desde el principio. Por consiguiente, los fieles pueden confiar en Él y volverse hacia el futuro apoyándose en sus promesas. Así pues, el Pentateuco es una parte fundamental de la Biblia. En él se asientan las certezas más profundas. Los demás libros de la Biblia se refieren a él sin cesar. También Jesús apela a él con frecuencia. Vamos a recorrer entonces cada una de las ideas que acabamos de resumir brevemente. Corresponden a los diversos de este libro, de este conjunto. Por eso, debemos decir que ese primer libro que abre el Pentateuco, el Génesis, nos presenta 2 partes bien definidas. Esa primera parte va desde el capítulo 1 al capítulo 11. ¿Y qué tenemos allí? La significación del mundo creado. Y luego, en ese capítulo 12 hasta el 50, final de la obra, entonces viene a nosotros la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero detengámonos ahora en esa primera parte. Decimos que el libro del Génesis tiene esa finalidad de ofrecer la clave fundamental que permite comprender al hombre como cima de la creación. Su idea esencial es esta: Dios ha creado al hombre para que viva con él en el amor y la felicidad. Pero el hombre no escuchó la llamada que Dios le dirigía, negándose a entrar en verdadero diálogo con su Creador, un diálogo que habría sido fuente de vida. Quiso apoderarse por sí mismo de la salvación. Sin embargo, Dios no abandonó a su criatura, encerrada en adelante en su propia contradicción. Del seno del mundo perdido suscitó a Abraham, prototipo de la humanidad, a quien quiso enseñar de nuevo el verdadero camino de la vida. Esta certeza se desarrolló de esas 2 maneras diferentes. Por eso, con este abrebocas, con este preámbulo, entramos a mirar lo que bien podemos llamar son los relatos de los orígenes. Génesis, repito, capítulo 1 al capítulo 11. Estos 11 primeros capítulos del Génesis no intentan relatar unos acontecimientos históricos. Recordemos la primera clave que vimos en estos días para la interpretación. La Biblia es un libro de fe y no de simples ciencias naturales. Por eso decimos que estos primeros 11 capítulos del Génesis no narran, sino que revelan. Dan a conocer cuál es la situación de la humanidad dentro del universo creado. Es Dios el que a través de estos relatos de los orígenes sale al encuentro de la humanidad humillada y doliente para decirle que al comienzo las cosas no eran así. Vemos aquí que Dios no busca la destrucción del hombre. Mediante su acción en el corazón humano y su intervención en la historia universal, viene a hacernos comprender que está en camino
una nueva creación. Así estos 11 primeros capítulos encierran un discurso de liberación a través de algunos relatos simbólicos. Dios, un Dios único, ha hecho el mundo y ha creado al hombre a su imagen para que dominase la tierra y viva en su amistad. Bellísimo eso. Podemos deducirlo de los 2 bellos relatos de la creación que nos regala el mismo libro del Génesis. Un primer relato nos muestra en un fresco grandioso toda la creación surgiendo ante la llamada de Dios. Esta poderosa meditación teológica es una interpelación a todos los que creen en los astros y divinizan a la naturaleza. Esta página esencial de la Biblia afirma que no hay más que un Dios único, que toda la creación es obra suya y que el hombre constituye el centro mismo de esta creación. Entonces, ese hombre tiene la vocación de proseguir la obra de Dios antes de participar en su descanso, es decir, del cumplimiento final de su designio. El segundo relato de esta creación, entonces, que lo ubicamos en ese capítulo 2, en esos versículos 4b a 24, es más antiguo que el primero, y es también más poético. No vacila en presentar a Dios como a un ser familiar que viene a conversar al atardecer con aquel a quien quiere hacer amigo suyo. Pero el hombre no escuchó la llamada de Dios, y su pecado es la causa del mal que afecta su existencia. Por eso decimos que a esta cuestión angustiosa responde el Génesis con varios relatos, recogiendo a veces antiguas leyendas, las transforma para afirmar una certeza profunda: el mal está dentro del hombre. Y perdónenme, me atrevo a repetir, el mal está dentro del hombre. Así se deduce de estos bellos relatos que tenemos precisamente en el inicio de ese Génesis. La primera historia es la de la expulsión del paraíso terrenal. El hombre ha sucumbido a una tentación que surgía de las profundidades, representada por una serpiente. Quiso ser enseguida como Dios, rechazando la aventura a que Dios le había invitado. Pretende asegurarse por sí mismo su seguridad y su supervivencia. Su pretensión lo condena. Ante todo se encuentra dividido. Adán y Eva se enfrentan como enemigos. Su unión sexual, tan pura en sus orígenes, queda marcada en adelante por esta división, por este conflicto en el que cada uno se encierra dentro de sí para intentar dominar al otro. En adelante es preciso partir, dejar la cuna original, el lugar encantado del que el hombre había intentado apoderarse. Es el comienzo de una historia difícil y dolorosa. Sin embargo, desde el principio se anuncia que esta historia reconducirá a la vida. Un segundo relato viene a reforzar el primero, ayudando a profundizar en lo que es el mal. Caín y Abel, los 2 hermanos, en ese capítulo 4 representan 2 aspectos complementarios del hombre. Caín, el agricultor, vuelto hacia la tierra, no puede aceptar a Abel, el pastor, el que vive en la luz. Lo mata. Entonces se siente a sí mismo como destinado a la muerte. Pero Dios no rechaza todo el aspecto humano oscuro que representa a ese hombre. Le pide que marche, que emprenda a su vez el viaje que habrá de conducirlo a la luz. Por eso, nosotros podemos decir que de cara a esos relatos de la creación, esos 2 bellos relatos, y luego también esos otros 2 relatos del mal en la creación, ciertamente la desobediencia del primer hombre y de la primera mujer, aquellos que quieren sencillamente ocupar el lugar de Dios, y de aquellos 2 hijos, Caín y Abel, que en la envidia del uno por el otro, entonces el uno acaba con el otro y se pierde, digámoslo, en su rencor, en su dolor, en su mal, en su violencia y muerte. Así, Dios aparece también allí para salvar al hombre. Por eso, podríamos decir que, encerrado en sí mismo, después de engendrar la división, el hombre parece estar abocado a la perdición. Y es ahí donde surgen esos bellos relatos del diluvio, en los capítulos 6 a 9, que simbolizan
todas las fuerzas oscuras